En el vasto campo de la vida, a menudo encontramos historias que, aunque simples en apariencia, están llenas de significado espiritual. La historia de un anciano que sembraba maíz es una de esas historias. A través de esta narrativa, exploraremos las profundas lecciones y reflexiones cristianas que podemos extraer de la labor del anciano y el crecimiento del maíz en su campo. El anciano, cuyos ojos habían visto ya muchas estaciones pasar, se encontraba en su campo de maíz, como cada año. Con cuidado y devoción, sembraba las semillas en la tierra fértil que había trabajado durante décadas. Este acto de sembrar maíz, en apariencia sencillo, encerraba un profundo simbolismo en el contexto de la fe cristiana. Al igual que el anciano, los creyentes siembran semillas de fe en el corazón de quienes los rodean. Cada palabra de ánimo, cada acto de amor y compasión es como una semilla plantada en la vida de otros. Estas semillas pueden tardar en germinar y crecer, pero el anciano sabía que, con paciencia y fe, las semillas de maíz finalmente se convertirían en una cosecha abundante. De manera similar, nuestras acciones y testimonios de fe pueden inspirar a otros a buscar y encontrar a Dios. El anciano no solo sembraba semillas de maíz, sino que también sembraba esperanza en su comunidad. Cada año, cuando otros se preguntaban si la cosecha sería abundante o si las condiciones climáticas serían favorables, el anciano mantenía una fe inquebrantable. Siempre creía que, a pesar de las incertidumbres, la tierra daría sus frutos. En la vida cristiana, la esperanza es un pilar fundamental. La Biblia nos enseña a mantener la esperanza en Dios, incluso en tiempos de adversidad. En Romanos 15:13 se nos recuerda: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Al igual que el anciano tenía esperanza en la cosecha, los creyentes tienen esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios. La labor del anciano no terminaba con la siembra. Durante todo el proceso, desde la preparación del suelo hasta el cuidado de las plantas a medida que crecían, el anciano confiaba en el proceso natural de la vida del maíz. Sabía que a su debido tiempo, las plantas se elevarían hasta el cielo y darían sus frutos. Esta confianza en el proceso refleja una lección valiosa para la fe cristiana. La vida es un proceso, y la fe implica confiar en el plan de Dios, incluso cuando no podemos ver los resultados de inmediato. En Hebreos 11:1 se nos dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe implica confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas y que a su debido tiempo veremos los frutos de su obra. La paciencia es una virtud que el anciano tenía en abundancia. A medida que el maíz crecía, requería tiempo y cuidado. El anciano esperaba pacientemente a que las plantas se desarrollaran y los frutos maduraran. Esta paciencia es una lección importante en la vida cristiana. En Gálatas 5:22-23 se nos habla de el fruto del Espíritu, que incluye la paciencia,
La paciencia es esencial para perseverar en la fe a lo largo de los desafíos y las pruebas de la vida. Al igual que el anciano esperaba con paciencia la cosecha del maíz, los creyentes deben confiar en el plan de Dios y esperar con paciencia su cumplimiento. Cuando finalmente llegaba el momento de la cosecha, el anciano no podía evitar sentir una profunda gratitud. Mirar los campos dorados llenos de maíz maduro era un recordatorio de la fidelidad de la tierra y la provisión de Dios. Los cristianos también deben ser agradecidos por las bendiciones de Dios derramadas en sus vidas. En Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud es una respuesta apropiada a la generosidad de Dios, y el anciano nos recuerda la importancia de agradecer por las bendiciones recibidas. Una vez que se recogía la cosecha, el anciano no guardaba todo el maíz para sí mismo. Compartía la abundancia con su familia, amigos y vecinos. Esta generosidad es una lección valiosa para la vida. Los creyentes son llamados a compartir las bendiciones que reciben. En Corintios 9:11 se nos dice: «Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios». La generosidad es una forma de mostrar el amor de Dios a los demás y de bendecir a aquellos que lo necesitan. A medida que el anciano avanzaba en edad, entendía que el ciclo de la vida continuaba. Sembraba maíz con la esperanza de que las futuras generaciones lo siguieran. Esta comprensión del ciclo de la vida refleja la importancia de la herencia espiritual en la fe cristiana. En Deuteronomio 6:7 se instruye a los padres a transmitir la fe a sus hijos, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La fe es un legado valioso que se transmite de generación en generación, y el anciano nos recuerda la importancia de ser guardianes de esta herencia espiritual. Este anciano que sembraba maíz nos enseña que la fe no siempre se encuentra en las cosas grandiosas o espectaculares, sino que a menudo se manifiesta en la simplicidad de la vida diaria. Su labor cotidiana en el campo era un acto de adoración a Dios, un testimonio de su confianza en la provisión divina y un recordatorio de las verdades espirituales que podemos encontrar en las actividades más comunes. A menudo, buscamos experiencias religiosas extraordinarias, pero este anciano nos recuerda que la fe puede ser vivida y demostrada en las tareas y momentos más simples de la vida. La oración silenciosa, el acto de bondad hacia un prójimo, el tiempo dedicado a la lectura de las Escrituras. Todo esto puede ser una expresión profunda de nuestra fe en Dios. El maíz que crecía en el campo del anciano servía como una metáfora de la vida espiritual, desde la pequeña semilla hasta la planta madura que da fruto. El proceso del crecimiento del maíz representa el crecimiento de la fe en la vida de un creyente. El apóstol Pablo habló de este proceso en Corintios 3:6-7. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Del mismo modo, nuestro crecimiento espiritual es obra de Dios, y la labor del anciano ilustra cómo, a través de la paciencia y la fe,
podemos ver crecer la fe en nuestras vidas. La relación del anciano con la tierra y las estaciones del año le recordaba la maravilla de la creación de Dios. Cada brote de maíz que surgía de la tierra era un testimonio de la belleza y la sabiduría de la creación divina. Esta conexión con la naturaleza inspiraba su adoración y gratitud. En el Salmo 19 podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es un libro abierto que nos habla de la grandeza de Dios. El anciano nos anima a contemplar la naturaleza como un medio para conectarnos con nuestro Creador y encontrar la trascendencia en lo cotidiano. A la medida que el anciano envejecía, su vida se convertía en un testimonio viviente de fe y perseverancia. Aquellos que lo conocían veían en él un ejemplo de cómo vivir una vida de fe, arraigada en la simplicidad y la fidelidad. Su legado trascendía la cosecha de maíz. Era un legado de amor, paciencia y esperanza en Dios. La vida de un creyente también puede ser un legado de fe para las generaciones futuras. En Timoteo 1:5, el apóstol Pablo menciona la fe no fingida que habitaba en la abuela y la madre de Timoteo, y cómo esta fe se transmitió a Timoteo. Nuestra vida de fe puede influir en las vidas de aquellos que nos rodean y dejar un legado duradero. A medida que el anciano se acercaba al final de su vida, podía mirar atrás y ver el propósito en su labor en el campo de maíz. Había sembrado, cuidado y cosechado durante décadas, y cada temporada tenía un significado y un propósito en el plan más amplio de Dios. Del mismo modo, los creyentes encuentran significado y propósito en su vida, a medida que siguen a Dios y confían en su plan divino. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cada acto de fidelidad y obediencia contribuye al propósito eterno de Dios. A medida que el anciano avanzaba en edad y su cuerpo se debilitaba, su esperanza en Dios seguía siendo inquebrantable. Sabía que al final de su vida terrenal le esperaba una recompensa eterna en la presencia de Dios. Su fe en la promesa de la vida eterna en Cristo era su mayor consuelo. En Corintios 4:16-18, el apóstol Pablo nos anima con estas palabras: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La esperanza en la eternidad es un ancla para el alma del creyente, y el anciano nos recuerda la importancia de mantener nuestros ojos puestos en el premio celestial. La historia del anciano que sembraba maíz nos lleva a reflexionar sobre las profundas lecciones de fe que podemos aprender de las experiencias cotidianas de la vida. A través de la siembra, el crecimiento, la paciencia, la gratitud y la esperanza, el anciano encarna las virtudes fundamentales de la vida de la fe cristiana. Su historia nos recuerda que la fe no es un acto aislado, sino una forma de vida arraigada en la confianza en Dios y en su plan eterno. Este anciano
nos invita a contemplar la simplicidad de la vida y encontrar significado y propósito en cada acto de fidelidad a Dios. Nos recuerda que la fe se manifiesta en las acciones y actitudes diarias y que nuestra esperanza en Dios nos lleva a la eternidad. Su historia es un recordatorio que la vida de fe es una jornada continua de siembra, crecimiento y cosecha, guiada por la fidelidad a Dios y la esperanza en su promesa de vida eterna en su presencia.